Hay dos tipos de lucha y eso es algo que quiero que tengan claro. La lucha que se hace por la libertad de Cuba, que es la lucha de bolsillo, y otra la lucha de corazón. Decir la verdad no es dividir. Tengo a Angélica Garrido, patriota, frontal a la dictadura cubana, como muy pocas personas he visto. Es presa política, prisionera de guerra. Represento al partido político, el Partido Republicano de Cuba. Incluso teniendo su hermana dentro de las cárceles de Cuba, sigue oponiéndose, su hermana sigue frontal a la dictadura sin miedo. Buenas tardes, bienvenidos Angélica Garrido a este podcast y bienvenidos ustedes a este podcast, Próspero Podcast. Y próspero porque seguimos prosperando, porque seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Y sobre ese particular quiero preguntarte, Angélica. Tengo a Angélica Garrido, presa política cubana, patriota, frontal a la dictadura cubana, como muy pocas personas he visto, con incluso teniendo su hermana dentro de las cárceles de Cuba, sigue oponiéndose, su hermana sigue frontal a la dictadura sin miedo. Bienvenida, Angélica. Muchísimas gracias por estar acá conmigo. Gracias, Carlos, por la invitación. Soy, como bien has dicho, presa política, prisionera de guerra. Y también represento, y me voy a dar la atribución de decirlo así, al partido político, el Partido Republicano de Cuba, uno de los partidos que, o posiblemente el que gane las elecciones en una Cuba próspera y futura cuando sea libre. Partido Republicano Cubano. Pero bueno, antes de llegar a ese particular del Partido Republicano Cubano, quiero hablar de ti un poquito. Llegas a los Estados Unidos, ¿por qué vía? Sí, yo salgo de Cuba con una invitación para hablar en el Parlamento Europeo, para hablar de los sucesos en la prisión, de cómo se vive en las prisiones en Cuba, para denunciar todo lo que pasó referente a las protestas, que no son protestas porque fue uno de los días más maravillosos para el pueblo de Cuba, el Día de la Rebeldía Nacional, el 11 de julio del 2021. Después de participar y decir toda la historia, ¿no? Toda la vivencia, los 3 años que estuve de prisión, hablé también en el Senado de España, pero a raíz de todo esto, tú sabes cómo opera la tiranía. Entonces se me impide regresar a Cuba por traición a la patria o terrorista. Me quedo en España un tiempo hasta que recibo una invitación para venir a los Estados Unidos al lanzamiento del libro de mi hermana María Cristina, el libro Voz Cautiva, escrito por ella en prisión. Y ya empiezo a hacer todo lo relacionado con lo del asilo político. Ok, pero ¿cómo, Angélica Garrido, cómo la dictadura, sabiendo la naturaleza criminal represiva de esa dictadura, cómo esa dictadura accede a que tú salgas de Cuba vía España a hablar en el Parlamento Europeo? Sí, esto mismo también lo hemos pensado entre mi familia y hermanos de causa. O ellos lo sabían desde un principio, porque en Cuba los teléfonos todos están intervenidos, los teléfonos de los opositores, y querían de alguna manera sacarme de Cuba, porque representaba una amenaza estando dentro del país por mi posición frontal en contra de esta tiranía, y me permitieron salir porque sabían que no me iban a dejar regresar a Cuba. Esto es Próspero Podcast, Carlos Martínez, Angélica Garrido. Angélica, pero tú saliste por el Aeropuerto Internacional José Martí, ¿verdad? Exactamente. O sea, que ellos te dejaron salir tranquilamente y entonces lo que tú entiendes y lo que tú presentas y lo que tú opinas es que ellos sabían que cuando salieras nunca más ibas a regresar a Cuba. Exacto. Pero tú dices que te están juzgando o no te dejan entrar con el pretexto de traición a la patria. Tú no traicionaste a la patria. Ellos sabían quién eras tú, ¿no? Exactamente. O es que ellos no sabían quién tú eras. Entonces, ¿por qué esa
forma de juzgarte de traición a la patria? Porque cuando ellos usan patria, ellos vinculan patria con socialismo, ideología socialista. Y sabemos que es todo lo contrario. Patria, como dijo José Martí, patria es humanidad. No tiene nada que ver con ideologías, y menos este tipo de ideologías de izquierda, socialista y comunista. Ahora, sales de España, hablas en el Parlamento Europeo, pero después fuiste en España también tuviste otra intervención, tengo entendido. Sí, en España estuve en el Senado de España, donde también expresé y hablé sobre las vivencias, sobre el testimonio desgarrador de las hermanas Garrido. En nuestro arresto totalmente arbitrario, lo que sufrimos dentro de la prisión y a lo que fueron sometidas también nuestras familias. Ahora, la naturaleza de los españoles, y mucho más en el Parlamento, en el Senado de España, casi todos son socialistas. ¿Cómo fue la acogida tuya allí dentro de esa carga de socialistas, dentro de esa pila de españoles socialistas que siempre que los veo están enfrentándose a los que opinan en contra de la dictadura cubana? ¿Cómo tú pudiste sobrevivir ahí en ese pantano? Sí, eso sí. Ellos siempre se cuidan muchísimo, porque por supuesto, encontrarse con una mujer expresa política que fue víctima de torturas físicas y psicológicas, hablar de sus vivencias, de las vivencias de mi propia hermana María Cristina, ellos tuvieron que decir, bueno, wow, aquí no podemos hacer nada. Pero ¿qué te puedo decir? Que fue echarle perlas a los cerdos, Carlos, totalmente. Fue echarle perlas a los cerdos, no se soluciona nada, porque ¿cuántos años hace que estamos denunciando precisamente en estas organizaciones internacionales? Y no vemos ningún resultado. Porque precisamente son un nido de ratas comunistas. Es decir, que el Parlamento español para ti fue, o sea, el Senado español para ti fue un viaje perdido. Y tus declaraciones en el Parlamento Europeo fue otro viaje perdido. Mirándolo, vamos a buscar los dos matices. Quizás tocó la conciencia de algunos que despertó, pero es así como dice. No vamos a romantizar la situación, es así exactamente como lo dice. Estaba rodeada de socialistas, rodeada de demócratas, era totalmente, no produjo efecto. ¿Quién te invita a ti a ir al Parlamento Europeo? A mí me invita al Parlamento Europeo Rosa María Payá. Rosa María Payá te invita al Parlamento Europeo. ¿Cuál es tu relación en este momento con Rosa María Payá? Absolutamente ninguna. ¿Y por qué si ella te sacó de Cuba tú no tienes relaciones con ella? No tengo relaciones con ella porque es que ya nosotros habíamos roto ciertas relaciones por asuntos que ella no entendió que eran asuntos personales, precisamente por yo no poder regresar, porque me encausaban como terrorista y como traición a la patria, 25 años pena de muerte. Eso era algo que ella no entendió. Y hubo ciertas asperezas, pero no tengo ningún... ¿Por qué Rosa María Payá te escoge a ti como persona adecuada para ir al Parlamento Europeo? Bueno, por lo que he visto en el poco tiempo que he estado en el destierro forzado, ¿no? Por lo que he visto es que se apoyan en presos políticos, se apoyan en este tipo de personas con estas vivencias para levantar su perfil, por supuesto. Tantos presos políticos dentro de Cuba, tantos manifestantes 9/11, tantos manifestantes de julio 11, tantos manifestantes que habían dentro de Cuba te escogen a ti para ir al Parlamento Europeo. Ahora tú tienes una opinión diferente a la que tú llevaste al Parlamento Europeo.
Porque tú ibas al Parlamento Europeo con una visión de lo que era la oposición dentro de Cuba, la oposición fuera de Cuba y el exilio. Ahora Exacto. tienes una posición diferente a todo eso. No la posición, porque No, mi mensaje siempre ha sido la claro, visión, perdóname. directo, exactamente. Una cosa es dentro de Cuba, otra cosa cuando tú sales, ves el panorama totalmente diferente. No es lo que tú creías que era lo correcto, lo realmente patriótico, para nada. Cuando tú sales y tú ves y tú convives con cierto tipo de personas, despiertas, Carlos. Simplemente despiertas y te das cuenta que las cosas no son como tú pensabas, que hay muchas maneras de hacer patria con pies descalzos, con un alma pura. Y eso no fue lo que vi. El cambio de las personas cuando salen, en tu opinión, el cambio de las personas cuando salen de Cuba, porque estamos claros de que hay muchos opositores dentro de Cuba que tú los conociste dentro de Cuba y eran un tipo de persona y ahora cuando sales y te los encuentras en el exilio, son otro tipo de personas. ¿A qué tú le achacas ese cambio? Porque son los mismos opositores, son las mismas personas. Exacto. Bueno, hay dos tipos de lucha. Y eso es algo que quiero que tengan claro. La lucha que se hace por la libertad de Cuba, que es la lucha de bolsillo, y otra, la lucha de corazón. Ellos solos escogen el camino. Y lo sabemos cuando el discurso va cambiando, lo sabemos cuando su postura va cambiando, lo sabemos cuando su mensaje representa una agenda y no lo que realmente el pueblo de Cuba necesita, ni lo que el gobierno de los Estados Unidos necesita. Entonces tú te das cuenta y tú dices, algo está mal. ¿Por qué si tú fuiste víctima directa de represión? ¿Por qué tú ahora andas con paños tibios? ¿Y por qué el mensaje que tú estás transmitiendo no es un mensaje totalmente frontal, no es el mensaje basado en la verdad? Tú eres de las personas y de los opositores que han salido de Cuba que todavía piensas que enfrentarse a un cubano porque no piensa igual que tú, aunque sea opositor igual que tú, es algo que es un desagravio, que no se debía hacer, porque entonces le das la razón a la dictadura, o tú piensas que sí se puede enfrentar al cubano cuando no tiene una posición como la tuya, cuando no tiene una posición frontal, o cuando se ha reblandecido dentro del exilio. Decir la verdad. En primer lugar, Dios no habita en la mentira. Ese es el primer lugar. Decir la verdad no es dividir. Decir la verdad es purificar la causa de la libertad de Cuba. Porque si seguimos mintiéndonos a nosotros mismos, si seguimos siguiendo agendas, llenando nuestros bolsillos y viviendo a costa de sufrimiento del pueblo de Cuba, de sufrimiento de los presos políticos y de los hijos de los presos políticos, que es lo que más me indigna, vamos a seguir 67 años más de tiranía. Angélica, ¿cuántos años llevas en el exilio? En los Estados Unidos como tal. Un año. Un año. ¿Tu vida ha cambiado en un año? Sí. ¿Has prosperado personalmente? ¿Has crecido como persona? ¿Has crecido como ser humano? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Has crecido intelectualmente dentro del exilio? He crecido, sí, y he crecido mucho espiritualmente, porque cuando tú estás separado de tus seres queridos, la fe en ti se hace tan fuerte que te prepara, te fortalece interiormente. ¿Con Es quién muy vivías en importante. Cuba? Vivía en Cuba con mis hijos, con mi esposo Luis Rodríguez Pérez.
y tus hijos no están aquí contigo. No, yo O sola. sea, tú tienes, mira, me conmocionas un poco, porque no es lo mismo tener una posición contra un monstruo como la dictadura cubana, cuando tú tienes a toda tu familia acá, como por ejemplo yo, que bueno, mis hermanos están en Cuba, pero yo, mi familia está aquí, mis hijos están acá, mis nietos. Pero esta mujer, con su hermana presa, con sus hijos dentro de Cuba, y enfrentándose a ese monstruo que es la tiranía cubana de esta manera, para mí, no sé para ustedes, espero que sí, tienen mucha más valor, tienen mucha más seriedad y tienen mucho más reconocimiento de mi parte. Angélica Garrido, pusiste la patria delante de todo. ¿Cuáles son tus 3 cosas primordiales y primeras en tu vida? Dios, la patria, y cuando menciono patria, la menciono libre, totalmente. Y la familia. Casi que me dejas sin palabras, porque es bien emocionante tener una persona, una mujer joven, con estas convicciones, con la convicción de que si su patria no es libre, ella no quiere patria. Pero tus hijos están dentro de Cuba. Correcto. ¿Por qué luchas de esta manera si sabes que tus hijos están en peligro ahora mismo? Porque es el único camino. No solo lucho, Carlos, aquí que estoy en tierra de libertad, todavía con el alma presa, con mi pueblo de Cuba. Luché también allá adentro, en el monstruo. Luché en las celdas de castigo. Luché en la prisión. Porque yo entré con 2 hijos, pero salí con muchos hijos. Porque los hijos de todos mis hermanos de causa son mis hijos. Los hijos de mi hermana son míos. Los hijos de Lisandra son míos. Los hijos de todos mis hermanos son míos. No puedo ser egoísta. No puedo irme cargando la libertad para mí sola. No. Luché y sigo luchando. Y no quiero patria si no es libre. Señores, estoy con Angélica Garrido, una expresa política, con su familia presa dentro de Cuba, con su familia cautiva dentro de Cuba, con su familia víctima de la tiranía cubana. Las expresiones de Angélica Garrido tienen que resonar en el mundo, tienen que llegarle a los oídos de los cómplices de la tiranía cubana para que entiendan cuando yo digo que la naturaleza criminal de la dictadura es desmedida, es ilimitada. ¿Qué edad tienen tus hijos, Angélica? Tienen 20 y 21 años. 20, 21 años, varones, Varones. es decir, que están en edad de servicio militar, No pasaron servicio militar. ¿no? Bueno, gracias a Dios. Pero Exacto. están en una edad extremadamente peligrosa dentro de Sí. Cuba, una edad joven, hijos jóvenes dentro de Cuba, personas que pueden estar en riesgo de salir a la calle, y su madre está en el exilio siguiendo su lucha, su pelea, su enfrentamiento contra una tiranía de 67 años que se han enquistado en el poder, que se creen los dueños de Cuba, que se creen los dueños de la finca y que todos los demás son esclavos. Pero cimarrones como esta es lo que hacen falta dentro de Cuba. Que sigan luchando, que no se intercambien y que no cambien su modo de luchar ni por un pan con bistec, ni por $4, ni por un mejor bienestar. Cuando le pregunté ahorita si había prosperado, es porque pienso que por lo menos mentalmente, aunque no sé económicamente,
ella haya prosperado porque esté pensando diferente. La realidad no los dice. Pero tengo una pregunta para ti. ¿El exilio cubano cómo te recibió? Perdón. Bueno, el marco estrecho del verdadero exilio. Sí, acogida en el sentido de los verdaderos patriotas, como yo les digo, patriotas de pies descalzos. Mi partido, por supuesto, el que represento, el Partido Republicano de Cuba, por supuesto. La Casa del Preso, que es el exilio histórico, con el cual me identifico muchísimo. No puedo decir lo mismo, desgraciadamente, con el Museo de la Diáspora, porque no siento igual. Y me disculpan, pero me siento y me sentí identificada en la Casa del Preso, porque cuando tú entras, tú los ves a todos ellos, todos esos mártires, héroes de guerra, y todos tienen la misma posición. Todos son iguales. No hay unos más, otros menos. No hay un sistema de jerarquía. Todos son iguales. No hay ego. Y me sentí identificado con los padres, eso. O sea, con esos padres, con esos patriotas. Angélica Garrido está hablando de un exilio histórico. Yo no creo en el exilio histórico, yo creo en el exilio. El exilio tiene historia, ya sea más vieja o más nueva. Exacto. Pero se está refiriendo en este momento a esos hombres que hoy son ancianos, que hay muchos ya que no están, pero que en su época fueron niños que defendieron la libertad con su vida, con su sangre, y que lo dieron todo, y que también pusieron por delante la familia para irse a la lucha. Muchos a la lucha armada, otros a la lucha cívica, pero fueron niños que enfrentaron, y de hecho tenemos el ejemplo de la Brigada 2506, cuando fue integrada por muchachos muy jóvenes que fueron a Cuba y que hoy están en el exilio ya en los últimos días de su vida. Pero están aquí con un honor, con una valentía, el presidio político cubano, al que hay que defender día tras día cuando te levantas, decirle gracias, porque todos los que estamos aquí en este exilio hoy, el camino para llegar a este exilio lo abrieron esos presos, esa gente que hoy le llaman los viejos recalcitrantes del exilio. No, esos viejos fueron niños cuando se enfrentaron a la tiranía. Esos viejos se hicieron viejos fuera de su patria, fuera de su familia. Muchos con hermanos y familiares fusilados, muchos con hijos fusilados. Y esos viejos, como le llaman despectivamente la gente, fueron los fundadores de la libertad de Cuba. Fueron los primeros que se enfrentaron en los años 60, 59, 63, 64 a la tiranía cubana. Y esos son los que recibieron hoy, ahora, cuando Angélica Garrido llegó al exilio, y le dieron todo lo que ella podía recibir, todos los honores que ella se merecía y más. Es decir, que en el exilio te recibieron bien. Los inmigrantes no te recibieron bien. Porque, cuéntame de eso. ¿Qué diferencia tú ves entre migrantes y exiliados? A ver, exilio, como decía Cari Roque, es una conducta, por supuesto. En esos que mantienen esa conducta, como la mantiene también usted, Carlos, sí hay un vínculo, porque sentimos, ¿no? Todavía las cicatrices de guerra. Hay algo que nos identifica, que sabemos que son asesinos, que sabemos que contra las tiranías solamente es con la mano dura, no es con paños tibios, ni con tibieza, ni con romanticismo político, porque fuimos testigos y vivimos en carne propia de lo que ellos son capaces. Ahora, la otra parte de esta diáspora que abre el abanico tan... no
me siento identificada. ¿Por qué? Porque a veces mi mensaje ha molestado muchísimo. Mi mensaje frontal ha molestado. Mi mensaje ha traído enemigos. Y yo solo he dicho, Dios no habita en la mentira. Yo no sigo hombres, yo sigo legados y yo simplemente quiero que las ovejas se conviertan en leones. Que Cuba no necesita un Mesías libertador, que el pueblo de Cuba es capaz de poder conquistar su libertad. Que los hombres desgraciadamente se equivocan. Pero lo que ellos pueden representar, ese legado que nos han dejado, entonces ahí es donde yo me paro. Y sobre esos cimientos que nos han dejado los padres de la patria, entonces ahí es donde yo sigo edificando. Señores, esto es Próspero Podcast, conducido por este servidor Carlos Martínez. Estoy hablando con Angélica Garrido, una luchadora incansable, una valiente mujer cubana, una Mariana Grajales cubana, que me ha dejado sin palabras, porque yo la conocía, pero no tenía la oportunidad de entender, y creo que hay más historia que en una próxima entrega estaremos conversando de ella. Ahora quiero que ya para finalizar esta parte, esta primera entrega, este primer encuentro, me deja un mensaje para el pueblo de Cuba. Ustedes son mis hermanas. El hecho de que esté a 90 millas no quiere decir que esté lejos. No. Mi alma, mi mente está con ustedes. Está con los pies descalzos. Está en esa tristeza extrema que tienen. Porque aunque vivo en un país de libertad, todavía mi alma está presa con ustedes. Les pido que acaben de despertar. No tengan miedo. Que realmente en estos tiempos los únicos que tienen miedo son la tiranía. Que se unan como pueblo, que salgan a la calle, pero salgan a tomar el poder, a derrotar la tiranía. Que ustedes pueden. Cúbranse la cara. El teléfono no es un arma para defenderse cuando salgan a la calle. Están en guerra. Y cada vez que ustedes levanten la voz por Cuba, cada vez que ustedes salgan con el grito de libertad, los van a reprimir. Por eso es necesario la unidad de todo el pueblo. Que cuando todo el pueblo se una y todo el pueblo salga, pueda salir a las calles, no existe fuerza represiva capaz de poder doblegarlos. Y que la ayuda vendrá en camino. Señores, le está hablando la autoridad moral para decirle a ustedes, hagan lo que tienen que hacer. Hasta una próxima entrega. Esto es Próspero Podcast con Carlos Martínez y hoy tuve el placer de tener a Angélica Garrido. Gracias y hasta la próxima.